tomar este camino de crecimiento como también un juego, como disfrutarlo, saber que se hacen los experimentos y que uno de alguna manera es como que internamente yo me imagino como subiendo de nivel. Me parece importante arrancar por la historia de cómo arranca el término de growth. Y growth arranca en realidad a mediados del 2007, principalmente con la empresa de Facebook. Había una persona de India que se llamaba Chapat, que estaba encargado de hacer muchos experimentos, empezar a entender de una forma más profunda a los usuarios. Y entre tantos experimentos, él quería entender cuál era el mejor flow que hacía que los usuarios incrementen la retención. Pensemos que en ese momento no había tanta idea de esto de cómo experimentar. Generalmente el marketing, tal como dijiste, eran quizás ideas separadas del producto, donde por un lado estaba el equipo de producto, por otro lado estaba el equipo de marketing, y esta persona tenía un poco de libertad para jugar con todo ese mundo. Y empezó a hacer primero todo ese foco de entender cuál era ese camino de los usuarios para que experimenten la propuesta de valor de Facebook y de las redes sociales de la mejor forma posible. En esa búsqueda se dedicó muchas semanas primero a analizar diferentes grupos de usuarios, entonces veía los que al loguearse realizaban algunas acciones, después los que a las semanas realizaban otras acciones, y empezó a detectar algunos patrones en donde varios usuarios que realizaban un flow en particular tenían una retención mucho mayor y esos usuarios se comportaban de una forma totalmente diferente en el futuro con la plataforma. Y este tipo de usuarios, la particularidad que hacía en esos días era que agregaba varios amigos en la plataforma y había un número mágico, que siempre hay un número mágico, digamos, en esto de los KPIs y toda la experimentación, que era agregar 7 amigos en los primeros 10 días. Entonces, si una persona al loguearse en Facebook agregaba al menos 7 amigos en los primeros 10 días, el comportamiento posterior era radicalmente diferente. Y la retención, que es esta palabra también que empieza a aparecer cada vez más en el mundo de las startups, porque no me quiero desviar demasiado, pero básicamente lo que sucedía mucho era que los productos metían muchos usuarios, se podía hacer una fuerza de marketing, pero si esos usuarios no se quedaban en la plataforma, finalmente era como tener básicamente un balde pinchado donde se mete mucha agua, pero se termina yendo los usuarios. Entonces ahí la experiencia de los usuarios tenía que ser radical para aumentar esta retención principalmente. Y ese punto en particular, agregar 7 amigos en los primeros 10 días, fue lo que se llamó el aha moment, ¿no? Y esta persona se transformó en el primer Head of Growth, que le puso ese nombre justamente por esto, ¿no? Growth es un poco esta unión de todo, de marketing, de producto, de pensar el camino del usuario no solamente desde un ad, por ejemplo, que ve fuera de la plataforma y que sí conecta con quizás algún punto de dolor o como le decimos los pains, pero que después dentro de la plataforma no tiene la experiencia ideal y se termina perdiendo. Había que unir todo, todo tenía que tener una correlación y bueno, este aha moment, que en cada plataforma obviamente que es diferente, nosotros en Puramente tenemos nuestro propio aha moment también. em, bueno, fue el punto donde una vez que se descubrió que los usuarios que tenían este comportamiento, que llegaban a este punto, tenían la mejor retención, bueno, empiezan estas preguntas. ¿Cómo podemos hacer para que la mayor cantidad de usuarios, al loguearse en la plataforma, llegue a este punto, llegue al aha moment? Y una vez que está ese norte ya definido, que le ponemos una métrica, que sabemos que es fácil de recordar, después todo es mucho más fácil porque los experimentos que se empiezan a hacer desde producto pasan a tener súper relevancia en cuanto a una métrica clara que es ese norte de que, bueno, dentro del onboarding, por ejemplo, puede estar más fácil recomendaciones de amigos. Si seleccionas un amigo, te pueden dar algunos amigos de esos amigos que puedan con un algoritmo ser amigos tuyos.
y para las personas finalmente casi al final era imposible que finalizado el onboarding no tengan esos 7 amigos dentro de los primeros 10 días. Y cuando se ve el crecimiento que Facebook, para esa instancia, en el 2007, 2008, ya tenía 100 millones de usuarios. O sea que no era una empresa chica, ni mucho menos, ya se sabía que está explotando el mundo de las redes sociales. Pero bueno, si se ve la línea de crecimiento a partir de que se descubre el aha moment y que se empiezan a hacer experimentos, obviamente ese fue el primero de muchos, el crecimiento prácticamente se duplica. O sea, con los mismos esfuerzos logran casi duplicar el crecimiento. Y bueno, a partir de ahí, obviamente que eso genera una revolución y todas las startups posteriores tomamos mucho estas lecciones y bueno, hoy los equipos de growth están en casi cualquier startup en diferentes estadios, ¿no? Obviamente que consume recursos, que poder hacerlo bien, bueno, es costoso, pero bueno, sí, sí tiene sus frutos. El paso número uno para empezar, y es algo muy interesante, sobre todo en startups que están en esta etapa temprana, donde, digamos, hay una idea, se está empezando a validar. Lo que suele ser el primer paso para empezar a una buena estrategia de growth es tener la medición lo mejor posible. Suele ser muy importante llevar estas mediciones, estas hojitas de KPIs, lo más limpias, los datos, poder tenerlos los más limpios posibles, porque muchas veces genera esta confusión, ¿no? No podemos empezar a experimentar si no sabemos con exactitud qué impacto va a tener el experimento. Y a veces es un impacto tan fino que quizás es una modificación de un 0,05%, es muy mínimo, pero la sumatoria de todos esos mínimos esfuerzos son lo que después terminan haciendo esto, que la experiencia sea realmente la mejor en la mayoría de los usuarios. Por eso, el primer paso siempre es arrancar con una muy buena medición, tener la precisión máxima en las hojas de KPIs, tener esta disciplina también de poder llevarlo, de ser posible, semanalmente, porque el comportamiento es interesante cuando ya tienes un tiempo con una plataforma, digamos, trabajando, donde los datos, por más que la masa de usuarios incremente, eh, las métricas principales se suelen mantener iguales. Entonces, si el 70%, 80% de los usuarios que ingresan terminan el onboarding, por más que metas un tráfico de 1.000 personas o 10.000 o 100.000 personas, ese 80%, si no se modifica nada, se va a mantener igual. Obviamente que depende mucho de dónde viene el tráfico, hay otras variables, pero estoy hablando, si fuese el mismo tráfico de la misma fuente, por ejemplo, y solamente aumentásemos la inversión en esa fuente de tráfico, llegase de la misma calidad, se suele mantener la métrica. Entonces, cuando hacemos estos cambios, queremos empezar a experimentar, un error muy típico es tener hipótesis de que algo mejoró y que es una corazonada. Sí, no, tengo esta corazonada de que esto es realmente lo que quieren los usuarios. Y la verdad es que no lo sabemos. No sabemos lo que quieren los usuarios hasta que no te lo afirma la parte cuantitativa, ¿no? Tenemos una parte más cualitativa, donde la experiencia y todo, pero si los datos no están, no podemos afirmar que realmente estamos dando una mejor experiencia. Entonces, bueno, la parte de medición diría que es el paso número uno. Después, una vez que tenemos eso cubierto, es poder entender otra de las consultas típicas, ¿no? Bueno, ¿cómo contrato? ¿Cómo salgo a contratar? ¿Cómo armo un equipo? ¿Qué equipo tengo que armar primero? ¿Cuál es el perfil de un Head of Growth? Y bueno, la verdad es que el armado del equipo es la parte fundamental después. Con un buen equipo se puede estar ejecutando. Hay algo también que no comenté, que, bueno, por ejemplo en Twitter, ellos también venían con esta idea de estar experimentando y venían haciendo, por ejemplo, 0,5 experimentos por semana. Y el crecimiento venía, bueno, venía creciendo, estaban haciendo experimentos, se puede, pero en un momento hicieron un double down y apostaron a un mayor crecimiento y empezaron a hacer 10 experimentos por semana. De nuevo, esto hay que
tener claridad de que no van a hacer los 10 experimentos en el mismo lugar. Por ejemplo, pueden ser hasta en diferentes canales, ¿no? En referrals, cómo hacer un experimento para que la gente comparta más. Después otro en onboarding, otro en price. No van a poder hacer 10 experimentos en un mismo lugar porque si no la data ya se va a empezar a mezclar. Pero la velocidad con la que puedas hacer mayor cantidad de experimentos te va a dar mayor aprendizaje sobre lo que los usuarios realmente necesitan y eso finalmente te lleva a mejorar la propuesta de valor, que una vez que tenés una propuesta de valor con lo que se llama Product Market Fit, que básicamente realmente soluciona un pain específico. Hay una encuesta muy tradicional de Product Market Fit que se le pregunta a los usuarios qué tan insatisfechos se sentirían si el producto dejase de existir al día siguiente. Y según esta encuesta, si más del 40% de los usuarios dice que se sentiría muy insatisfecho si tu producto deja de existir, es que claramente estás solucionando un problema real y que, bueno, tu producto tiene lo que se llama este product market fit. Entonces, bueno, un equipo que esté muy alineado con esta forma de pensar, que no sean corazonadas, sino que sean corazonadas, pero que estén acompañadas de métricas, de datos, y bueno, y ya después de ahí entender este valor que realmente cada experimento tiene un costo bastante alto, ¿no? Experimentar, te das cuenta, apenas empezás, nosotros mismos con Puramente, cuando queremos incrementar el número de experimentos, bueno, hay un límite y ese límite obviamente que son recursos, entonces en cada startup suele ser diferente. Al principio con estar en 0 o 5 experimentos por semana hay que sentirse muy contento y después cada vez que se pueda agregar un experimento más, bueno, eso significa que vas a estar aprendiendo más rápido. Así que eso es un poco también cómo lo hacemos en Puramente. Bueno, esto es algo un poco personal, pero para mí, a mí tuve mi época gamer de jugar a diferentes juegos en mi adolescencia y demás. Hoy en día incluso cada tanto encuentro algún juego divertido, me gustan mucho los de puzzle y desafíos. Y poder tomar este camino de crecimiento como también un juego, como disfrutarlo, saber que se hacen los experimentos y que uno de alguna manera es como que internamente yo me imagino como subiendo de nivel, me ayuda un montón, me hace disfrutar el camino, como que siempre la meta en las startups es llegar a ese gran, no sé, evaluación o tener millones de usuarios y escalar esa montaña. Pero bueno, el camino de disfrutar el proceso y que el día a día sea divertido y transmitir eso también con el equipo hace que también todo el resto sea mucho más fácil y que los frutos también de todo sea con mucho más rentable, ¿no? Mismo los experimentos pasan a ser como aprendizajes y con esa información se puede salir al siguiente nivel y así ir pasando pantallas como en el Mario, por ejemplo. Así que tomarlo también como con el lado divertido, creo que growth sobre todo es estar divirtiéndose, aprendiendo de los usuarios, estar muy cerca de los usuarios, no solamente con encuestas, sino teniendo entrevistas. Nosotros tenemos entrevistas todas las semanas. Incluso tenemos un sistema ahora donde agendamos entrevistas de forma random con diferentes miembros del equipo para estar cerca de los usuarios, escucharlos y poco a poco ir mejorándoles la experiencia desde nuestra propuesta de valor, desde lo que les ofrecemos. De alguna manera siempre es ayudar a aportar un granito de arena, a simplificar algún problema de este mundo, ¿no? Las startups de alguna manera nos dedicamos a eso, a solucionar problemas y aportar en el granito de arena que nosotros creemos que es el mundo que queremos y bueno, eso también, además de ser una linda misión personal, es importante que pueda ser divertido en el proceso y ir disfrutándolo, así que los invito también a tomarlo un poco con esa mentalidad de que también pueda ser un juego y divertido.